uno de los puntos necesarios de la propuesta. Para alcanzar nuestros objetivos también aceptamos una reducción del gasto en seguridad social, siempre con el fin primordial en el de aumentar el gasto de sanidad. Se dio también una marcha en la reforma sanitaria para poder cumplir los objetivos del aumento de la calidad de vida de la población y pues mantener el punto de equidad, pero también teniendo un mejor desarrollo con la población. Entre nuestros crecimientos de los indicadores está nuestro PIB del menos 2.2% y nuestro promedio de inflación anual, que ya los había comentado, que era del 4%. Se le dio pues mucho más importancia a lo que es el gasto de salud, que sería en un 50%, el gasto social en un 36.4%, el gasto militar que tiene el 6.8%, y en nuestros crecimientos de empleados también se le dio más importancia al crecimiento del desarrollo de salud, que se le dio el 44.8%, y ahí teniendo también tener un balance con los otros crecimientos de los empleados públicos. Ahorita les hablará mi compañero sobre el financiamiento. Bien, ¿podrías regresar al anterior, por favor? Bueno. Ok, bueno, aquí parte de lo que queremos dar a entender con nuestra presentación es esa estructura fiscal que se tiene para esta propuesta que tenemos. Bueno, como sabemos, nosotros tratamos de que la estructura fiscal sea progresiva, tratando de no afectar los impuestos de manera indirecta. Entonces, los ingresos que provienen de corporaciones tienen una tasa para esta propuesta de 31%. Y como decía, como queremos no impactar de manera indirecta a los consumidores, estamos manteniendo una tasa que se mantiene actualmente en 12%. Eso es para los bienes de consumo. Sin embargo, creemos que en nuestra propuesta el consumo de bienes suntuarios, respetando ese principio de nuestra Constitución de que debe pagar más, quien posee más, hemos colocado un 53% porque pues estos son bienes que son difíciles de adquirir para la mayoría de la población y solo el que tiene la capacidad de pago puede adquirir estos bienes. Entonces hemos dejado una tasa del 53% y mantenemos tasas y tarifas del 13%. Siguiente, por favor. Ok, seguimos con este planteamiento del manejo fiscal. Digamos que aquí nosotros estamos hablando sobre la tasa impositiva de los ingresos personales. Eh, Decía, manteniendo ese principio de equidad y justicia tributaria, entonces hemos mantenido que los que menos ingresos tienen deben tener una tasa más baja. Sin embargo, podría prestarse a una interpretación errónea cuando vemos que los que tienen un ingreso alto tienen una tasa baja y los de ingresos medios. Esto obedece a que son quienes los que más consumen son los que tienen ingresos medios. Entonces, para aprovechar esas fuentes de financiamiento hemos colocado una tasa que va en disminución, como podrían ver en el año anterior estaba en el 2004 estaba en 50 y la hemos emparejado creyendo que vamos a manejar una tasa que se acomoda justamente a los ingresos que tiene este grupo de la población. Y obviamente el grupo que más ingresos tiene va a tener una tasa que es alta, pero que no dista mucho del ingreso medio. También
Los bienes, como decíamos, tratamos de no afectar y mantener la tasa de impuestos de impuestos indirectos, pues porque estos son, como decía, son los que mantienen esa estructura fiscal progresiva y no regresiva, ¿verdad? Entonces tratamos de mantener esa tasa al 12%, como lo había indicado anteriormente, y aquí pues se vuelve a mostrar que siempre afectamos más a los bienes suntuarios en esta proporción, pues porque sabemos que quien consume estos bienes, como por ejemplo un yate o algo así, pues es porque tiene la capacidad de pago y puede pagar los impuestos que correspondan a ese consumo. Y también dentro del financiamiento hemos contratado también un crédito con el Banco Central, puesto que es el Banco Central el que nos va a proveer de fondos necesarios para mantener esta propuesta, de manera que nos va a dar una tarifa preferencial para esos fondos que estamos requiriendo. Siguiente, por favor, la siguiente presentación la va a exponer mi compañero. Gracias. Gracias. Buenas tardes, licenciados y compañeros. Yo les voy a hablar acerca de los resultados de las gráficas que consideramos más importantes como grupo. Nosotros como Ministerio de Salud pues hicimos una propuesta a modo de que esto permitiera el poder poner en marcha la reforma sanitaria. Como primera gráfica pues podemos observar que está la tasa de inflación, la cual según la propuesta original que teníamos, esta se tenía de un 10% y con nuestra propuesta pues logramos reducirla hasta el 3.6% para el 2007 y con un promedio del 4%. Nosotros tratamos siempre de mantener esto en la meta, que es del 4%, entonces fuimos tomando esa idea. También nos dimos cuenta que pues esto afectaba principalmente en los salarios reales, que aumentaban los precios debido al aumento de ciertos salarios, por lo que nosotros le dimos prioridad siempre al sector salud, siempre sin tratar de afectar a los demás sectores para lograr nuestro objetivo común social, la cual es esencial para poder reducir la pobreza absoluta del país. Se observa que hubo un incremento en este aspecto que era necesario que ocurriera, ya que en el 2004 estaba un 4.9% y con nuestra propuesta para el 2007 logró estar en un 11.3%, lo cual también ayudaba al crecimiento de la economía. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. La siguiente es el crecimiento real del gasto en salud, la cual, bueno, nuestro principal objetivo, mejorar el sector salud para poder tener a la vez mayor nivel de esperanza de vida y poder así disminuir también la mortalidad infantil. Y esto se daba poniendo en marcha un sistema de asistencia sanitaria, aumentando el gasto en salud. También para que haya un mayor desarrollo sostenible en el país. Tratamos siempre de darle un aumento a los demás, pero siempre en menor medida y también aceptamos una reducción del gasto en seguridad social. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. El crecimiento real en el salario público promedio. Aumentamos en mayor medida el sector salud, como se puede ver en la gráfica, aumentó. En algunos sectores fue menor, ya que esto afectaba a lo que era la inflación, al haber muchos aumentos. Tratamos de tener la mayor, como que hubiera un equilibrio entre todo para que siempre haya estabilización económica en nuestra propuesta. Siguiente, por favor. Bueno, también tomamos en cuenta lo que es el ingreso público total, que como lo mencionó mi compañero, más a profundidad sobre cómo tomamos en cuenta colocar las cantidades de los impuestos, siempre con el fin de financiar el gasto de nuestra propuesta, siempre manteniendo no un aumento mayor del 1% en los impuestos anualmente, para no poder perder competitividad en el país. Siguiente. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Nosotros somos el Ministerio de Salud. Espero que todo haya salido bien. Muchas gracias.
Si tienen dudas, compañeros, está Fernanda, Astrid, Yulisa también está en el grupo, ¿no? ¿Verdad? No. Sí, Edson, también es parte del Sí, grupo. Marco Antonio, sí, Marco Antonio. después de Marco Antonio, entonces. Ah, sí. Ok. Solo una preguntita con respecto al déficit. ¿Con qué monto fue que tenían propuesto llegar al déficit? Porque yo creo que quedaron en 2.2, no lo vi muy bajo, pero solo cuál era la meta del déficit que tenían, compañeros. ¿Quién va a responder? Fernanda, creo que esos indicadores los dio usted. Un momentito, ahorita solo estoy en una consulta grupal. Sí, es que ese indicador creo que usted lo dio, por eso. Y en la gráfica, tal vez Astrid podía poner la gráfica. Ahí podíamos pensar que en la gráfica... Si quieren les presento, bueno, quedamos sí en 2.2% como promedio del... Ponga la gráfica para que quede... Mi compañera Dayana va a compartir. Va. Es en la de más arriba, la del... En la azulita, ahí. Sí, ahí. Ah, no, pero el link decía de la gráfica del déficit fiscal. Sí, creo que lo dejaron en 2.2, creo que no estoy seguro. Efectivamente están 2.2. 2.2, sí. ¿Cuál era para el 2004? Creo que esa era la pregunta de Marco. Sí. Sí, para el 2004 es de 2.2. Mantuvieron lo mismo. 2004. Sí. Lo que no vio fueron aspectos comparativos, como por ejemplo la tasa bruta de escolarización, la que tiene una correlación muy importante con la salud. También no vi la esperanza de vida, que es un tema fundamental para ustedes. El tema de la morbilidad, no sé si tienen un tema ahí. Y miremos las tablas de saneamiento, como fíjese que la esperanza de vida de 62 la subieron al 67. ¿Verdad? La tasa bruta de escolarización al 55, ¿verdad? 48, creo. 65.1. ¿Cuánto? De 48.7 pasó a 65.1. 65.1, es que no sé muy se mira por eso. El anterior sí se miraba más. Ya. Si pudieran enseñarnos cuál es la propuesta en el destructor, cómo distribuyeron los gastos, lo tienen a la mano. En el tema de salud. Edson, lo dejo con el uso de la palabra, perdón, ya se me había ido la onda. No hay problema, Lick. Entonces, si mantuvieron el déficit en 2.2, ¿cuál era la proyección para el 2007? ¿A cuánto podía llegar? Yo creo que esa era parte de la pregunta todavía de Marco. Ahorita vamos a presentar, solo voy a leer. Ahí está. Ok. ¿Me vas guiando, Astrid?
Más abajo querían ver los gastos, ¿verdad? El promedio o ahí, ajá. No sé cuál sería. No, cómo manejaron hasta arriba. Ah, Por ejemplo, ahí ese agua potable. Ok. Agua potable y saneamiento tuvieron 0. ¿Cuánto es el incremento? Alcantarillado 0. Infraestructura 0.8. Compañeros, perdón, ahí están, creo que es simulación, sí, para que pone lo vean. en Ajá. simulación, porfa. Ajá, ahí. Y en el mismo, solo que hasta arriba. Más. Ahí. Ahí. Ah, sí, sí. Sin embargo, agua potable me pueden dar los datos de agua potable, ¿cuántos son? Ah, es que no se mira, ahí sí. ¿Arriba? Ahí 50, 80. Ah, sí está bien, perfecto. Sí. Es que me habían asustado con los primeros datos. Ahí ya. Perdón. Sí. Miremos un poquito más arriba, no sé si ahí estaría. Ahí estamos en educación ya. Bajemos. Aunque hay una correlación importante entre ellos, ¿verdad? Bajemos un poquito más. Fíjense que ahí el desayuno tiene una importancia tremenda con la salud. ¿Cuánto le pusieron al desayuno escolar? Más arribita. Más abajito, creo. Un poquito más abajo, ahí. 20, 25 y 30. Ahí viene salud pública. Ahí empezamos los datos. Infraestructura 80, 85. 80, 85. ¿Alguien más, compañeros, tiene dudas? Yo, porque soy gochute. Yo no he preguntado, Lick. Baja, Edson, ¿le uso la palabra? Solo quisiera saber cuál era la tasa impositiva de los ingresos personales para el 2004. Eso creo que estaba en el documento que nos compartió licenciada Brenda. Porque no sé si era la misma para todos, licenciado. Son instrucciones especiales, pero no recuerdo. No, ahorita no recuerdo eso. Sí, por eso les preguntaba a ellos, porque bueno, en nuestro caso era un dato. Para ellos me imagino que cambia. Sí, no me acuerdo. Sí, ahorita te lo voy a presentar. Dame un momento. No solo démenlo para ver cómo les quedó en el destructor. Era del 10% y lo dejamos en el 12%, que es lo que creemos que debería ser lo más sano para nuestro financiamiento. Fue paulatinamente creciendo de 10, 11 a 12. Ah, ya, pero su límite era 10. No, el límite no era 10, sino que podía aumentar. Como es personal, podía aumentar no más de 1%. 1%, pero ahí dice 10, Correcto. 11 y 12. Correcto.
porque está aumentando anualmente 1%. Ah, ok, es que sí lo veo bastante alto. De hecho, Consideramos, de ajá. hecho, esa es la que actualmente se maneja. Ah, no, pero ese es, considero que las instrucciones eran específicas eh, para esta república que estábamos analizando. Bueno, pero Sí, mantenemos siempre el requerimiento que no aumente más del 1% anual. Entonces, nos hemos mantenido en el requerimiento, entonces no nos hemos salido de eso. es que considero que sí tienen una tasa impositiva de ingresos personales muy alta, porque eso sí afecta a lo que son los ingresos personales. Dice que era el 10% que pagó. De hecho, la tasa de ingresos para esta república, considerando sus condiciones, es baja. De hecho, en países en los que están en vías de desarrollo hay una tasa mucho más alta, del 18%. Ah, no, pero los otros países estamos hablando de nación. Ok, me gustaría ver el dato de, permítame, voy a ver, es que no hice otra pequeña anotación. Ah, me gustaría ver los impuestos indirectos de consumo básico, porque si estábamos buscando un crecimiento, considero que no les debería haber quedado tan alto, porque eso sí afecta directamente a lo que son la población y más al grupo de ingresos bajos. Les quedó en 12. Vamos a decirles que un poquito alto. No, de hecho, 12% es considerablemente bien. A donde sí se aumentó es donde creemos que es donde sí hay capacidad de pago, que es impuestos de consumo básico, no consumo básico, sino consumo suntuario. Ah, sí, eso de por sí tiene que aumentar. Y me gustaría ver nuevamente los indicadores de largo plazo. Creo que hay algo por ahí. Hasta abajo, Diana. Ahí. Bueno, creo que ahí sí, solo lo mismo del IC, ¿verdad? Que la esperanza de ella al nacer, sí, la verdad sí les quedó un poquito baja. Creo que era lo que más tenían que haber integrado ustedes. Bueno, por el momento solo eso es. Gracias. Sí, hay una correlación importante entre la educación, la esperanza de vida, porque eso, al ustedes aumentar ese tipo de situaciones, hace que eso se dispare. Yo recuerdo que el grupo Edson creo que igual 72 de esperanza de vida en los indicadores sociales a largo plazo. Y ustedes siendo el Ministerio de Salud, esto es un tema importante que hay que siempre verificar, porque son temas relacionados específicamente a las políticas institucionales que ustedes van desarrollando, ¿no? Entonces, creo que es importante que lo tomen en cuenta. Yo vi que alguien más levantó la mano, por favor. Yonick. William. Compañeros, ¿me podrían repetir las tasas de inflación? ¿Se mantuvo, aumentó o bajó la tasa de inflación? Sí, buenas tardes. La tasa de inflación bajó al 2007 a un 3.6% y en promedio se quedó en 4%. Ok, gracias. Y la tenían al inicio en 10, ¿verdad? En 10, así es. Sí, pues les bajó un 6%, se podría decir. Marco Antonio quería hablar, no, ¿verdad?
Yo vi que levantó la mano también, pero eso. Muy expresé mi duda al principio, Alec. Ah, bueno, ok. Bueno, les puse una manita de muy bien por haber bajado la inflación. Ah, bueno. Carlos Pérez, yo vi que de los primeros que estuvo ahí pendiente. Yulisa dice que no pudo exponer el día de hoy porque está afónica. Y Fernanda ya está, ¿verdad? Jorge. Bueno, si no hay dudas, si no hay más preguntas al respecto, muchas gracias al grupo por su presentación. Les agradezco toda su participación. Creo que en mi opinión particular les faltó un poquito más de análisis para que esto les pudiera subir mejor los indicadores. Perdón, y como última observación, esa era parte de la que tenía, era de que vi que el crecimiento real de salarios públicos les quedó en 6.6, entonces no sé qué tan equivalente sería lo que incrementaron en crecimiento anual del gasto para esa área. Porque como el sueldo de ellos es bastante indispensable también, ¿verdad? Sí, sí, lo subieron creo que un 40 y un 80 en salud pública y según recuerdo, ahí vi el dato y en promedio no sé cómo aumentaron lo demás, pero sí vi que aumentaron. El gasto social subió un 36%, según recuerdo yo. Así es, Astrid. Astrid, así es, ¿verdad? 36. Ahorita le doy el dato exacto, ahorita. Sí, subió en 36.4 el gasto social en promedio. Sí, ahí todo según mi ojo de águila. Ahí estamos. ¿Verdad? Bueno, muchas gracias. Entonces le damos unos minutitos al otro grupo para que empiece, por favor. Ahorita sería el grupo de el Ministerio de Educación de Oswaldo Victoriano, Abdú, Natanael, Juan Alberto, Ángela Carolina y Kenneth Pozo. Ok. Le vamos a dar ahí unos 2 minutitos para que se preparen, para que estén listos. Gracias, Lica. Ya vamos. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos del Ministerio de Educación. ¿Sí me escucho bien? Sí, sí, te escuchas bien. Estamos perfectamente. Bueno, muchas gracias. No voy a seguir hablando y mi cuenta. Bueno, mi nombre es Juan Méndez. Junto con mis compañeros les vamos a exponer la propuesta para el Ministerio de Educación. Para empezar, vamos a ver las condiciones políticas de las que estamos enfrentando. Es el periodo de año del 2005 al 2007. Y como primer punto, les comento, las clases económicas poderosas andan presionando y como ustedes saben, su interés, el mismo de siempre, salarios bajos
y puestos bajos. Ese es el primer reto que como en la política tenemos que tomar en cuenta. Es un sindicato organizado muy fuerte y su ataque principal, bloqueo de carreteras, afectando la economía y la distribución de bienes y productos. Las organizaciones internacionales están presionando esto porque los indicadores económicos han estado muy malos, entonces están presionando para que todos los indicadores mejoren. Solo, perdona, Juan, ¿sí? pero no, solo la diapositiva. Pequeño error. La posición política de los militares también es fuerte, ya que están aliados con las élites y como lo sabemos, siempre es un poco de peligro estos alianzas. Entre los aspectos socioeconómicos hay un desequilibrio macroeconómico, un déficit fiscal de menos 2.5%, la tasa de inflación de 10 y se proyecta que alcance un 81%. Este dato me llama la atención porque sí hay países que han llegado a tasas de inflación muy altas, como Argentina, que redondea los 80, Cuba con un 34 y no digamos Venezuela con 146. Entonces, esa tasa de inflación es una proyección estimada cercana a lo que, si no se implementa una política correcta, puede llegar a pasar. Y hay poca perspectiva de crecimiento. El gasto público se tiene que reducir, según la política actual, el gasto público se tiene que reducir un 8% y el gasto social un 3%. Para terminar, también tenemos que el país cuenta actualmente todavía con préstamos, pero si no se arregla la situación actual, podemos quitarnos el visto bueno del FMI y decirle adiós a los préstamos, junto que viene un bloque económico, un bloque de unos países que entre ellos se reúnen para tener mayores beneficios de competitividad, y si no lo solucionamos, quedamos fuera. Entonces, todo esto tenemos que considerar para la política que justo ahora les vamos a presentar. Mis compañeros les va a presentar todos los datos y las decisiones que tomamos. Entonces, les dejo en manos de mis compañeros. No sé si estás por ahí, Ángela. Perdón, estaba acomodando, es que acabo de llegar a mi casa. ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Voy a hablarles acerca de las medidas que tomamos nosotros como las más importantes. Como dice la diapositiva, nuestro objetivo primordial fue aumentar el gasto en educación para poner en marcha una reforma educativa. Entre ellas, las medidas más importantes o las que consideramos más importantes fue aumentar el promedio de crecimiento real en el gasto social. Lo aumentamos a un 28.2%, el promedio de crecimiento real en gasto militar en un 5.8%. Los gastos en educación, que fue lo que más aumentamos porque consideramos de que es en donde más deberíamos enfocarnos, es de un 33.6%. En salud aumentamos solamente el 15.9%. En el promedio de crecimiento real de salarios y de empleados públicos un 5.8%. El promedio de crecimiento,
En docentes pusimos un 13.1%, en salud pública un 6.7% y en militares un 1%. Como fuentes de financiamiento tuvimos 3, los impuestos directos, los indirectos, las tasas y tarifas. Decidimos aumentar los impuestos directos o ingresos personales en un 12%, los impuestos directos corporativos en un 12% también, los impuestos indirectos que tomamos principalmente los de consumo básico en un 12%, de consumo suntuario en un 50% y las tasas y tarifas en un 12%. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, licenciado. No sé, Kenneth, si me puedes, Juan, perdón, si me puedes apoyar con el Excelito para mostrar a los compañeros por qué tuvimos estos resultados. Y si le puedes hacer zumbos, perdona. Ok. Dale más para arriba, porfa, donde jugamos con los números del presupuesto, hasta arriba. Ahí está, gracias. Un poquito más abajo te pasaste. Ok, bueno, pues buenas tardes. Uno de los miedos que se tenía, según el Word que nos mandaron, ¿verdad? Era que teníamos miedo a un golpe militar, ¿verdad? Por parte de los militares, un golpe de Estado, y que también veníamos de un gobierno militar. Entonces nosotros decidimos no bajarles de un solo, precisamente para evitar represalias por parte del sector del Ministerio de Defensa, ¿verdad? Entonces dividimos los salarios en la siguiente manera, ¿verdad? En la Administración General le dejamos un 3% para los 3 años. A los militares les mantuvimos un 1% en los salarios, que yo creo que es donde más van a estar enfocados, ¿verdad? Y en educación aumentamos un 15% en los 3 años. En el área de salud, nosotros en el área de médicos, pues les aumentamos el salario un 8% y al demás personal, pues un 5%. En el número de empleados, en el área de... Uy, te me fuiste muy rápido. Ahí estamos. Administración General, manejamos las mismas cifras, ¿verdad? Que al igual que si el incremento de los salarios fue un 3%, pues también el de los empleados lo aumentamos un 3%, ¿verdad? Eso fue siempre para los 3 años. A los militares de igual manera, les dejamos un promedio de 1%. Y nos enfocamos bastante en la educación, ¿verdad? Que era nuestro ministerio. Para el área primaria nos enfocamos en un 20% de aumento, ¿verdad? En el personal docente, secundaria un 10% y terciaria 5%. En los profesionales de la salud manejamos las mismas cifras, 8 y 5. Administración General en los gastos operativos un 5%. En defensa los gastos operativos de un 1%. Y en el 2006 y 2007 de un 0.5%, al igual que en el armamento, ¿verdad? Ok, deme un segundito. Educación, ok, Administración General, un 5%. En material didáctico, uno de los problemas de la nación, ¿verdad? Fue que había mucho analfabetismo, entonces nos enfocamos en el área primaria. Y en el material didáctico lo subimos un 30% cada año. En infraestructura un 25%, ya que se pretende que más personas tengan acceso a la educación, entonces por lo tanto hay que tener centros educativos mucho más grandes y también tener más centros, ¿verdad? Entonces por eso fue que le metimos un 25%. En el área de secundaria, igual material didáctico 25%, y a la infraestructura pues le bajamos un poquito porque sabemos que siempre hay cierta tasa de abandono de la educación, ¿verdad? Entonces pues ya le bajamos a un 10%, ¿verdad? Y lo mismo en el área terciaria, un 15% en material didáctico y infraestructura un 5%. En el área de las becas también, pues nuestro objetivo es ese, ¿verdad? La educación, entonces le colocamos un 30% para los 3 años, 30% en 2005, 2006 y 2007. Y en desayuno escolar, yo creo que es parte, ¿verdad? Fundamental que
y está demostrado, ¿verdad? Que hay que estar bien alimentado, ¿verdad? Ya que si tenemos problemas de nutrición, pues también tenemos problemas para poder comprender y poder aprender nuevas cosas, ¿verdad? Entonces, en el tema del desayuno, pues le pusimos un 50% los 3 años. En salud pública, pues en infraestructura aumentamos un 15%, 15 cada año, un promedio de 15 al final, ¿verdad? Lo mismo que en equipos y suministros, 15, y en otros un 5%. En agua potable y sanidad, comprendemos la importancia que tienen, entonces decidimos aumentarle un 35% cada año, tanto en agua potable como en alcantarillado. En seguridad social y bienestar social un 25%, en vivienda dejamos un 15% de subsidio y en otros un 8%. En temas de infraestructura, 12% en carreteras, 12% en caminos vecinales y en aeropuertos también 12%. Bajamos un poquito a los instrumentos de manejo fiscal. Ahí estamos, gracias. La tasa impositiva de ingresos personales la dejamos en un 12%, venía de un 0, la manejamos en un 12%. En la contribución de grupo de ingresos bajos, medios y altos, tomamos la decisión de bajarlos de un 20 a un 12% para los ingresos bajos, los medios de un 50 a un 20 y los altos de un 30 a un 25. La tasa impositiva corporativa la mantuvimos en 12% y aquí viene la justificación del por qué bajamos la contribución de los grupos de ingresos bajos, medios y altos, ya que ellos estaban acostumbrados a no pagar impuestos indirectos, ya que tenían un 0%, y pues nosotros se lo subimos a un 12%. Que tomamos esa tasa realmente como referencia a la de Guatemala, ¿verdad? Que estamos en un 12% en IVA. Entonces, esa fue la base que nosotros tomamos, un 12%. Y para los bienes de consumo suntuario, un 55, 50 y 45%. En tasas y tarifas mantuvimos un promedio del 12%. En bonos del gobierno estaban en un 8%, nosotros lo aumentamos a 20-20 y el último año un 15%. Y en el externo, el financiamiento externo, pues lo manejamos en un 15% parejo. No sé si puedes bajar un poquito. Y ahí estamos, la tasa de interés doméstica la dejamos al final, para el final del 2007 en un 18.2%, y la tasa de inflación, que sí nos centramos bastante en esa parte, la logramos bajar a un 1%. Entonces, hasta ahí llega mi parte, compañeros. Ahorita les van a seguir presentando algunos de los resultados finales. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros, licenciado, un gusto. Sé que en este momento pues se van a presentar pues los resultados gráficamente. Nosotros, a través de nuestra propuesta, si ustedes pueden notar en los gráficos, se pueden notar algunas correcciones dentro de lo que se traía originalmente en el sector económico dentro del país. Obviamente, a través de nuestra propuesta, nosotros pudimos estabilizar. Obviamente, no sé si, Juan, puedes regresar al Excel para podernos demostrar cómo va la línea de tendencia dentro de nuestra propuesta. Que obviamente nosotros traíamos una propuesta con una línea de tendencia negativa, y a través de nuestra propuesta del incremento en el gasto de la escolaridad, podemos denotar que, no sé si le puedes agregar las líneas de tendencia en el balance fiscal. Si nos damos cuenta, en el balance fiscal, obviamente año con año nosotros traíamos un déficit. Obviamente con nuestra propuesta nosotros no vamos a resolver en, ¿qué les digo?, 5 años, 6 años, no se puede resolver una balanza comercial deficitaria. Obviamente nosotros la traíamos en lo que era el 2%. Nosotros a través de la propuesta logramos reducirla al 1%. Les digo, tenemos una balanza del menos 1.1%. Nosotros consideramos que a través de nuestra propuesta, creemos de que a través de la implementación de ingresos o la implementación de un gasto para la acción de la ciudadanía, se puede crear mejores fuentes de empleo, se pueden mejorar las condiciones de los sectores económicos a través de la educación. Por lo tanto,
un país que está, valga la redundancia, bien educado, puede fomentar lo que es el desarrollo, dentro del cual se puede ir amortiguando lo que es la balanza, se puede, a través de largo plazo, que más adelante lo vamos a ver, vamos a poder mitigar esa tendencia deficitaria que nosotros traemos. Obviamente podemos decir de que a través de la misma podemos estabilizar lo que es el balance fiscal. Si nos damos cuenta, en la gráfica original, que es la tendencia azul, nosotros traíamos, obviamente en el largo plazo se iba a seguir creciendo el déficit. Del 3 podría ser al 4, pero si nos damos cuenta, nosotros tenemos una tendencia que favorece a la economía a través de su balance. Nosotros en el gasto público, obviamente, el compañero anteriormente había explicado por qué se le había subido los impuestos. Obviamente, la única forma que tiene el Estado, sin tomar lo que es ingresos externos, es la recaudación interna. Obviamente, a través de esta recaudación, se pretende mejorar lo que es la estabilización macroeconómica o la estabilización económica del país. ¿Cómo así? A través de la implementación de un incremento del gasto público, nosotros podemos ver en el largo plazo los efectos que van a favorecer a nuestro sector. Obviamente no solo a nuestro sector de educación, sino que también va a favorecer al sector de salud, va a favorecer a los demás sectores, obviamente a una mejor estabilización económica. Dentro del gasto público social, obviamente en este punto, si nosotros podemos observar, obviamente si se le puede agregar una línea de tendencia al mismo, podemos decir de que el gasto público obviamente se está mejorando a través de la propuesta. ¿Y cómo podemos ver los efectos en el largo plazo de nuestra propuesta? Obviamente nosotros lo podemos reflejar en un indicador muy importante, que nosotros tomamos en cuenta y en consideración que sí nuestra propuesta logró estabilizar a cierto punto lo que es la tasa de inflación. Obviamente nosotros traíamos una tasa de inflación del 10 y obviamente se preveía de que en los próximos años se iba a incrementar, íbamos a tener una inflación del 86%. Obviamente a través de nuestra política, que en dado caso se puede traducir como una política agresiva, que de hecho es una política muy agresiva, podemos ver de que la tasa de inflación, no sé si la están mostrando por acá, donde está la tasa de inflación, si nos damos cuenta, la tendencia que tiene es una tendencia aceleracionista. Obviamente es demasiado, una inflación tan alta, no está por demás mencionar los efectos. Pero si nosotros nos damos cuenta a través de la política, de la reducción de ciertos sectores económicos en su gasto y ese mismo gasto implementarlo al sector de educación, podemos ver de que la inflación tiene una tendencia negativa. Y obviamente en el largo plazo se puede seguir bajando y se puede seguir reduciendo lo que es la tasa de inflación. Obviamente con nuestra propuesta nosotros no pretendemos perjudicar a ningún sector, ni el Ministerio de Finanzas, ni el Ministerio de Salud, sino que al contrario, nosotros sabemos de que a través de un país muy educado, un país que tiene las oportunidades de desarrollo, es un país que difícilmente tiene efectos negativos dentro de su economía. Trayendo las palabras de un autor muy importante dentro del marco económico, que es el modelo de crecimiento de Solow, sabemos de que a través de la tecnificación y cómo se logra la tecnificación para lograr el desarrollo económico dentro de las economías, es educándolas. Entonces nosotros pretendemos que a través del incremento en el gasto de educación se van a ver favorecidos todos los sectores, exceptuando en este momento el sector militar o el sector del Ministerio de Defensa, ya que consideramos también de que mantenerles el presupuesto estable o estacional, no tendríamos el aquello de que en un momento el Ministerio de Defensa se nos voltee y nos dé un golpe, como actualmente se había visto en 1980 dentro del país de Latina. Entonces, a través de esto, del incremento de la educación, que se va a favorecer a la salud, tenemos que la esperanza de vida, no sé si la pueden mostrar, Juan, los resultados que tienen en el largo plazo.
Estaban dentro de la diapositiva también, Juan. Si nosotros nos damos cuenta, la esperanza de vida nosotros la logramos al 71%. ¿Por qué? Porque a través de, obviamente, de todas las reformas que se están implementando a través de nuestra propuesta, como ya les he mencionado y les vuelvo a hacer énfasis, se va a ver favorecido el sistema de salud. Van a haber más profesionales, va a haber una mejor tecnificación y obviamente la gente va a poder tener una esperanza y un desarrollo de vida mucho mejor que si nosotros traemos una tendencia con una tendencia a la baja o desaceleracionista. Entonces, si nosotros podemos ver nuestro ingreso per cápita en el transcurso en el largo plazo, podemos ver de que los ingresos de 1,000 pasarían a 2,400. Nosotros tenemos un ingreso per cápita que lo traíamos casi que en negativo, lo pasamos al 5.36, y obviamente nuestra tasa bruta de escolarización quedaría en el largo plazo. Obviamente el largo plazo se traduciría como de aquí a unos 10 años, podrían ser 20, inclusive hasta 30, o bien si nosotros mantenemos el mismo ritmo, podría incrementar la tasa de escolarización. Y obviamente el crecimiento poblacional se mantendría estacionario, o bien en el largo plazo podría ir creciendo. A través de estos indicadores, nosotros pretendemos demostrarle a los demás sectores que nuestra propuesta va a favorecerlos. Y como les digo, estaríamos muy de acuerdo en poder entrar como que en un debate para poder pretender estabilizar nuestros indicadores con los de cada ministerio. Obviamente, mi compañero que va a continuar la explicación de las demás gráficas, se les va a demostrar de que es una buena propuesta poder invertir más en la educación para aumentar un desarrollo y un crecimiento sostenible dentro del país. Así que le cedo la palabra a Osvaldo, que él va a continuar con los indicadores. Muchas gracias compañeros, muy buenas tardes compañeros, buenas tardes licenciado. El caso del crecimiento real del gasto de salud, sabemos que pues, hay mucha necesidad dentro de la República, ¿no? Que nosotros pues investigamos, ¿no? Y nos damos cuenta de que al principio pues el crecimiento anual en el 2005 era de 21.5 y nosotros pues la proyectamos a 12.8. Obviamente que el crecimiento real de los salarios tendría que ser de una forma, digamos, proporcional por año que pase, ¿va? Nosotros en el 2005 era de 5.2 y nosotros pues la dejamos en 6.5. Y el crecimiento del número de empleados por razones de contratación de tanto administrativo como en escuelas, tuvimos que subirle casi un 3%, 5%, digamos, de 5.2 a 6.5, que es lo que nosotros, perdón, de 3%, pues lo dejamos así de esa forma, ¿verdad? El 3%, porque sabemos que aquí el crecimiento de empleados pues era muy pequeño, ¿no? Y el docente pues creció a un 15%, porque estaba más o menos en un 0% según la propuesta original que se nos dio, ¿va? No tratamos de competir con otras instituciones, ¿no? Tanto como de salud o militar, pues le proporcionamos algún porcentaje a ellos, especialmente a salud, ¿va? Que era casi cero, ¿va? Lo dejamos casi en 5 o 6% de su presupuesto. Y si vamos a los efectos que el compañero ya explicó a largo plazo de PIB per cápita, ¿no? Al principio pues está más o menos en $1,400, millones de dólares, y nosotros pues la dejamos estimado entre $1,700 a $1,800. La tasa de crecimiento, efectos a largo plazo de la tasa de crecimiento, de igual forma nosotros vimos en 1.4, 2.4, y nosotros la dejamos en 5.4.
los efectos a largo plazo de la tasa bruta de escolaridad primaria, como el compañero pues, él, ya lo dijo anteriormente, ¿va? Necesitamos que esas áreas que se llenen, digamos, las clases, ¿va? A través de la almuerzos y salud, pues, digamos que esto pues crezca, ¿va? Porque un país que es desarrollado, pues, o en vías de desarrollo, como el caso de nosotros, ¿va? Tengamos más profesionales, porque la verdad que somos muy poquitos, ¿va? Y la esperanza de vida, pues también ya el compañero ya nos ya citó cuánto era lo que nosotros estimamos que fue un 71%, ¿va? Que al principio del 2004 era de 62.6, 70.1, 70.9 fue lo que nosotros pues estimamos. Muchas gracias, compañeros y licenciado. Si hay preguntas, compañeros. Compañero, yo creo que la solicitud está bien fundamentada, porque usted pone una esperanza de vida de 71 años, es bastante, o sea que el país es rentable. Correcto. Y también que le invertimos, no descuidamos la parte del sector de salud, ¿verdad? Entonces, lo que llama bastante la atención como comentarios, cómo baja el tema del crecimiento un 1%. Yo creo que es parte de la educación, ¿verdad? De que lamentablemente pues las cosas hay que decirlas como son, ¿verdad? Entonces hay lugares donde hay mucha ignorancia, donde no se cuida, no hay educación sexual, hay cositas así. Entonces, yo creo que toda Latinoamérica ha sufrido de eso, ¿verdad? Entonces, al momento que da educación también se bajó esa tasa, ¿verdad? Yo creo que ahí hay un poquito de correlación, ¿verdad? Habría que correr un modelo en específico, pero personalmente yo creo que hay correlación entre la educación y el crecimiento poblacional, ¿verdad? Es correcto, hay una correlación importante en eso, en el nivel educativo, porque se invierte más en los recursos y ya se piensa más no solo en el tener familia, sino en qué oportunidades se le puede dar a los hijos, ¿verdad? Entonces hay un factor ahí de correlación importante. A mí lo que me parece interesante es que ustedes hicieron bien la relación de correlación entre educación y salud, porque si ustedes miran, es un factor importante. La tasa de escolarización la subieron casi al 67. 67 o 69. Correcto, 67 punto y piquito. 67 o 68%, y la tasa de esperanza de vida del 71. Me parece interesante. El gasto social aumentaron. El déficit, la inflación la mantuvieron bien baja. 4% creo que era. Al finalizar quedó en 1, no sé si tienen ahí. Sí, vi la gráfica, pero no se miraba bien, pero empezaba que sí tenía un nivel de inflación bastante bajo. El déficit fiscal no me recuerdo en cuánto les quedó. Menos 1.1 quedó el déficit. Sí, porque había hubo un momentito que tenían había como superávit, ¿no? Que hubo una tendencia a la gráfica. ¿Podemos ver esa gráfica? Solo ver la gráfica, perdón. Según lo que noté, creo que les quedó en 1.6, Kenneth. En 1.6, fíjate que está en 1.1, menos 1.1. Espera, vamos a ver si no fue error de trasladar los datos. Mira en la simulación también, ahí estamos. Mejor ahí. Está más arriba vos. Sí, la tasa de inflación nos quedó en 1.1. Sí. Perdón, la de... El déficit te estaban diciendo. Pero
Está más arriba. Pero ¿y no es el que está en la 204, pues? Que ahí estás en presupuesto original, no sé quién está presentando, Juan. Dale donde dice simulación. En la en la celda 176 está el resultado del déficit. Nosotros traemos uno de -3 y lo reducimos a -1.1. Obviamente en el largo plazo, si seguimos proyectando, vamos a tener una balanza superavitaria. Entonces estamos hablando en el largo plazo. Para el 2006 sí está en 1.7. Obviamente seguimos teniendo déficit. Obviamente, como bien se les ha mencionado a través de la propuesta, en el largo plazo, obviamente estos efectos se van a ver en el largo plazo. Creemos que se va a seguir reduciendo ese déficit para poder llegar a tener un superávit en nuestra balanza. Licenciado, justamente hay que tomar en cuenta que también la educación es algo que tiene muchos frutos, pero a largo plazo, justamente. Claro, Y la de hecho es la educación, mejor inversión. de hecho, el resultado es generacional. O sea, usted mira que esta generación de niños va a tener una mejor educación y el resultado lo va a ver hasta ese momento, más o menos. ¿Ya? También O sea, recordemos, perdón, licenciado. Sí. También recordemos de que a través de nuestra propuesta se logra como desligar cómo se ha comprometido el desarrollo sostenible del país. Entonces, a través del mismo se logra, obviamente, que el desarrollo sostenible sea como tal, que sea un desarrollo sostenible en el largo del tiempo, sí, que no se vea comprometido. sí, aunque la educación es fundamental, también hay que ver que es un factor esencial para eliminar la pobreza, porque uno de los factores esenciales, tal vez uno de los enemigos más importantes del desarrollo sostenible es la pobreza, ¿verdad? Por todo el proceso que se hace de una manera con el objeto de generar la subsistencia necesaria. Entonces eso es importantísimo, pero si usted los educa, mucho mejor. Entonces usted se dio cuenta hoy que salió una noticia en prensa que en 5 meses ya tenemos que separar la basura a todos los guatemaltecos, ¿verdad? Sí, y no se han comenzado ni siquiera a hacer campañas de educación para ese tipo de situaciones con respecto a la huella ecológica y todo lo demás que esto genera. Entonces, es fundamental ver todo ese tipo de situaciones. Permítame un momentito. Entonces creo que ese es uno de los temas, pero creo que sí hicieron una propuesta bien meditada, me gustó, igual que la de Edson, me gustó. Está bien meditada, bien orientada del grupo. Creo que a Salud le hizo falta centrarse fundamentalmente en su política institucional, pero miro que quedamos aquí. Si ustedes lo miran, como no tenemos sector empresarial, pues el sector empresarial hubiera sido el primero en saltar cuando mira el nivel de impuestos, ¿verdad? Entonces sí, Edson quería hablar ahí. Sí, precisamente eso sí, yo por el tema de los sueldos, ¿verdad? Pero no sé si los molesto con el Excel, compañeros. Podrías empezar de donde están los gastos, disculpa.
Baja un poquito, por favor. Ahí. Estructura 15. ¿Estaría? Sí, solamente hay infraestructura, sí, no sé si, porque le dejaron 12, pero la verdad, conforme hablaron de entrar al bloque comercial, ellos también, ¿verdad? Sí, No sé pues. si estaría mal, perdón, no mal, sino que un poco bajo por el tema de que dependiendo cómo han de estar las carreteras y todo eso, ¿verdad? Hasta el final, sin infraestructura económica. Sí. Porque considero que las carreteras hay más si quieren entrar al bloque comercial, considero que deben de tener, tomar en cuenta un subsidio más de lo normal, ¿verdad? Para poder tenerlos, para poder tener una mejor, unas mejores vías, ¿va? Para poder entrar, porque eso es bastante importante si se quiere entrar a un bloque comercial. Ahí vas por los ingresos. Sí, está un poquito más abajo. Sí, totalmente de acuerdo con Edson. Lo único que hay que tomar en cuenta es de que al final nuestro énfasis era el tema de la educación, ¿verdad? Y al final pues dejamos un 12% en los 3 años y pues lamentablemente no se puede ver 2008, 2009, 2010. Posiblemente sí está un poquito bajo, pero aún sí no era nuestro enfoque primordial, ¿verdad? Tratamos de darle como que a todos un poquito. Obviamente haciendo énfasis en educación y como segundo lugar en el tema de salud, ¿verdad? Sí, pero también el desarrollo económico es bastante importante. Fíjate, Bajar un poco pero a si no ingreso fiscal, por favor, Juan. Sí, lo que nosotros basamos es que si no hay educación, al final por gusto vamos a tener unas carreteras de lujo, si no hay quien las utilice, ¿verdad? Entonces creo que... Pero no era necesario dejar 0% educación. Sí, no, Porque por también eso es un tampoco proyecto. dejamos cero en el tema de infraestructura, sino que le metimos un 12 parejo, ¿verdad? A los 3. Sí, pero sí considero, para fiscal, considera que sí está un poco bajo. Ahora vamos a ver la tasa impositiva de ingresos personales. ¿Cuál era el parámetro que les dejaron a ustedes en su documento? Porque creo que la dejaron igual que ingresos, que la de ingresos, la contribución de ingresos personales sería el 100%, porque es 12 y 12. Ahorita vamos a ver vos. No sé si alguien tiene ahí el documentito a la mano, compañeros, que yo si no lo tengo a la mano. Porque eso también es parte, bueno, era parte de lo que tenía que ver el sindicato, ¿verdad? De que la tasa impositiva de ingresos personales no fuera tan alto, porque indudablemente eso va a afectar y va a afectar más al grupo que contribuye, ¿verdad?, a los ingresos bajos. Sí, solo que con los ingresos bajos, recordad que veníamos de un 20. Sí, pero la verdad solo fue un 8. Ahorita vamos a ver cómo estaba el Workbox. Sí, es que daba como una pequeña indicación ahí, una parametrización, hasta Da cuánto era el límite. Da un parámetro ahí. Ajá, hasta cuánto era la tasa impositiva, Sí. ingresos personales. Pero al final, como es un simulador y es un destructor, puede hacer una propuesta que al final creo que no le salió tan mal. Está buena. Porque, Sí, la verdad que sí.
Sí, la verdad. Sí, que solo está, era así un poquitito nada más bajo los ingresos sí, personales. sí, con sí, eso. con eso. Y lo que haría sería aumentar un poco el déficit fiscal La que lo deuda. mantuvieron, pero los mantuvieron por el nivel de deuda, ¿va? Exacto. Sí, entonces También creo que ahí recordemos, estaría bien. licenciado, que esta propuesta también, como se mencionó anteriormente, es tipo agresiva, porque también recordemos de que la estabilidad económica antes de la propuesta no era tan buena. Correcto, Entonces, sí. las medidas que se están tomando, no, obviamente, lo acaba de mencionar el compañero Juan, o fue Abdú, si no estoy mal, de que obviamente todos estos efectos no son estacionarios. Obviamente, en el largo plazo se van a ver. Obviamente se van a ver las reformas primeramente, primero la casa y después la plaza. Obviamente con nuestra política o nuestra reforma nosotros pretendemos primero estabilizar nuestra economía para luego entrar a los bloques económicos. O sea, no podríamos estabilizar el externo si no estabilizamos lo interno primeramente. Mire lo que nosotros estamos discutiendo en una clase de desarrollo económico, y cuando nosotros vemos la situación nacional, no vemos a nadie discutir estos temas. Qué tristeza, ¿verdad? No lo quité, Juan. Sí. Qué tristeza, no vemos a nadie discutir temas tan importantes como los que estamos nosotros en este momento discutiendo, supónganlo así, ¿verdad? Aquí estamos discutiendo, aquí se está discutiendo quién va a regalar más cosas, quién va a regalar más cosas, quién promete más cosas, cuando debería de estarse discutiendo una política nacional de mejoramiento de las condiciones económicas del país, ¿verdad? Entonces yo miro que es bueno y que es saludable este tipo de discusión y de ¿cómo les decía?, de discusión académica que hemos desarrollado, porque esto nos permite también a nosotros como futuros, o a ustedes como futuros profesionales, ver que las propuestas de desarrollo económico no son del todo fáciles, ¿verdad? Hay que entrar en un conjunto de negociaciones, un conjunto de relaciones con los diferentes sectores a efecto de establecer lineamientos bien claros de desarrollo económico y desarrollo nacional. Gracias, les agradezco a los compañeros del grupo, les agradezco a los compañeros de la clase. El el miércoles pues vamos a iniciar ya otro tema, y el examen, que es el día 24, entraría este tema y el tema anterior que hemos visto en clase. Si vemos un tema de política monetaria que posible que vemos el día miércoles, sería hasta ahí el día que entraría su examen, ¿verdad? La próxima clase pues ya no entraría, porque ya eso nos quedaría un miércoles y entraríamos a un examen. Entonces, gracias compañeros, gracias a todos, y espero que el objetivo se haya cumplido, que el objetivo de este simulador que hemos presentado se haya cumplido, fundamentalmente en el área académica, que es uno de los temas que esencialmente nos interesa en el curso. ¿En LIC no quedaba una comprobación de lectura pendiente? Esa queda para el día viernes, si no estoy equivocado, Brenda, ¿va? Sí, ya está ahí programada, William. Ok, gracias, Lic. Licenciado, yo tengo una consultita. Sí, gracias. Bueno, más que todo es para la licenciada Brenda, es que yo vi que ella puso en el Classroom que teníamos que subir esto, pues yo lamentablemente no comprendí bien y solo subí nuestra propuesta en Excel. Entonces ella quería ambas cosas, creo yo, solo para consultar. Bueno, no hay problema, súbanlo, no hay problema. Va, gracias, Lic, muy amable. No hay problema, súbanlo. Bueno, muchas gracias. Nos vemos el día de... ¿cuándo? Miércoles, ¿no? Buenas noches, Lic. Buenas noches, Lic. Buenas noches, licenciado. Muchas gracias. Buenas noches.